Hola chicos, el día de hoy les traemos un tema muy interesante, es sobre las estrategias de la escritura creativa y cómo no ser interesantes si todos amamos las historias. ¿Y qué son las estrategias? Son herramientas tanto del docente como del estudiante que sirven para desarrollar las destrezas como escuchar, hablar, leer, escribir, conocer y producir. ¿En qué nos ayudan las estrategias? Pues nos ayudan a construir el conocimiento y el razonamiento lógico del contexto en que vivimos. Nos ayuda a comprender, disfrutar, criticar y profundizar en temas que sean de nuestro agrado. Pero ¿cómo asociamos las estrategias con la escritura? En cuanto a la escritura, nos ayuda a desarrollar la fluidez de expresión correctamente, a escribir textos coherentes, significativos y eficientes en torno a la comunidad educativa, social, cultural y entre otros. ¿Qué necesito yo para redactar? Pues para redactar es indispensable que la investigación sea realizada con cautela, debe ser verificable y exponer hechos profundos y confiables. Por eso es importante que busques mucha información para tener de qué escribir. Pero, ¿qué es la escritura creativa? Por definición, es una práctica usada principalmente por escritores del mundo literario, de una manera estratégica para poder crear historias épicas, fuera de todos los esquemas de las tradicionales de la redacción periodística, profesionales, académicas o técnicas. Por tal razón, los textos que producen están llenos de toda la creatividad, imaginación y también de expresividad. También tienen ciertos elementos que mantienen la atención y la curiosidad del lector, tales como narraciones reales o de ficción con personajes construidos para que el lector se sienta identificado. También la originalidad en la creación de historias, tanto informáticas como de entretenimiento, el uso del storytelling para despertar emociones. ¿Y qué es el storytelling? Pues es una expresión de la lengua inglesa que story significa historia y telling contar. El storytelling es mucho más que una narrativa. Es el arte de contar historias usando técnicas inspiradas en escritores y guionistas para transmitir un mensaje de forma inolvidable. Puedes tener muchos mensajes e ideas brillantes para transmitir, pero si no sabes cómo hacer esto de la mejor manera posible, no valdría la pena. Es por eso que a continuación te mostraremos algunas de las actividades estratégicas para que puedas mejorar tu escritura. Un entrenador en un equipo de fútbol, 1 año, 2 como mucho, y cuando el equipo no da resultado, se cambia de entrenador, y cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador, y cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador, y cuando el otro equipo sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos, son ciclos, y ahora mismo tú y yo, no, este ciclo no va para más, no hay ni proyecto, no hay resultado, no se juega bonito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano, que no me acuerdo ni el nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. ¿Sabes cuántos partidos hizo bueno? Ninguno. ¿Cómo se llama la máquina de abdominales que quieres comprar? Como el central ucraniano, que no me acuerdo ni el nombre. Escritura a partir de la observación de una imagen. Esta técnica de estudio es muy útil. Facilita el entendimiento de los estudiantes acerca de temáticas a tratar. Cuando el receptor observa imágenes, el sentido visual recepta inmediatamente la información que puede ser expresada de manera oral o escrita.
Este es un acto comunicativo entre emisor y receptor. El estudiante describe todo lo que ve de manera objetiva o subjetiva. Puede comparar y diferenciar lo visto de acuerdo a su perspectiva. El docente debe ser guía cuando escribe el estudiante, explicar el propósito y el uso de la información. En cambio, el estudiante debe plantearse hipótesis para luego modificarlas si es preciso. También es importante que escriban características desde lo general a lo particular y viceversa. Elaborar un esquema e interpretarlo desde su punto de vista. También debemos hacernos preguntas al observar la imagen, tales como ¿dónde sucede? ¿Qué aparece en el cuadro? ¿O qué le pasa? Debemos responder sin pensarlo demasiado, para no permitir que conscientemente estemos preparando de antemano la historia que vamos a escribir. También debemos describir lo que observamos en la imagen. Explicar ideas subjetivas u objetivas, determinar cuál es el propósito, identificar el tema a tratar y el tipo de texto que se escribirá. Comparar cómo se relaciona la imagen con la realidad y diferenciar en un título. Dar una opinión que sea crítica valorativa. La hipótesis fantástica es una de las técnicas de escrituras publicadas por Gianni Rodari en su conocida La gramática de la fantasía, que se formula a partir de la pregunta: ¿qué pasaría si? Esta técnica se utiliza para incentivar la escritura de los estudiantes de una forma creativa. Es un recurso que se ha empleado por escritores famosos como por ejemplo Franz Kafka en su libro La Metamorfosis, que trata sobre un hombre que una mañana despierta y se da cuenta que se ha convertido en un enorme insecto muy parecido a una cucaracha. Lo que nos lleva a formular la pregunta: ¿qué pasaría si un día te despiertas y te das cuenta que te has convertido en un insecto? Esta hipótesis consiste en dados un sujeto y un predicado, capaz de generar un relato y de despertar la imaginación del escritor. La hipótesis debe ser abordada desde diferentes percepciones, consiguiendo así los objetivos del docente: hacer pensar y hacer escribir. Es un trabajo grupal en el cual los estudiantes aportan y discuten sobre diferentes alternativas. Si no se conforman con los resultados, pueden cambiarla. Esta práctica se puede utilizar en diversos temas dependiendo de los objetivos planteados. Las hipótesis son como redes. Lanzas la red y tarde o temprano encuentras algo. Gianni Rodari. Historias inventadas es crear un cuento el cual tiene características especiales que se le hacen llamar la atención y motivo por lo cual es el género de la literatura que más le gusta a los niños. El cuento brinda la libertad de crear personajes reales o ficticios, respetando su estructura, inicio, desarrollo, clímax y desenlace. También se tiene la facilidad de escoger el tiempo en que se lo relata, ya sea pasado, presente o futuro. Este se puede manifestar de manera escrita u oral. Existen dos tipos generales de cuentos: cuentos populares y cuentos literarios. Recomendaciones para escribir una historia inventada. Como primer punto, el uso del espacio puede ser subjetivo, objetivo, dinámico o estático. Como segundo punto, el texto debe tener una intención comunicativa, es decir, un público al que va dirigido. Tercer punto, hay que leerlo varias veces para que así se pueda corregir. Como cuarto punto, la coherencia, adecuación y concordancia son elementos claves para la comprensión del texto. Como quinto y último punto, hay que tomar en cuenta la ortografía y vocabulario.
Uno de los pasos de la estrategia de la escritura creativa es escribir a partir de textos existentes. Esta técnica consiste en elegir una frase o un cuento que conozca y a partir de la idea. Pueden escribir cambiando la historia con los mismos personajes. Este es un método creativo porque se tiene la libertad de pensar y escribir el argumento desde nuestro punto de vista. Este proceso de reelaboración se manifiesta en el texto a través de las diferentes estrategias de incluso de enunciados ajenos, o sea, de la polifonía. ¿Qué es la polifonía? Es la estrategia de inserción de voces y de enunciados que se incluyen en otros. Recuerda que no es una copia del texto ya existente, sino es una transtextualización, es decir, de la idea general que ya persiste. Se pueden hacer las modificaciones necesarias. Es por eso que al final resulta un texto muy aparte del conocido. Todo procedimiento textual es siempre interpretativo. Se lee desde cierta teoría y desde un determinado campo de saber. Te recomiendo leer diversas fuentes bibliográficas y observarás que el lector descubre en él nuevos sentidos que son nuevos modos de leer e interpretar. Les presento a María. Es una pequeña niña alegre y cariñosa, pero nació con una peculiaridad. No puede comunicarse con el resto de los demás niños. Hoy, María ha decidido ir al parque a explorar en su nuevo barrio. De pronto, mira un grupo de niños y niñas todos muy felices jugando a la rayuela. Ella, con muchos nervios, se acerca a los que serían sus nuevos amigos. Una niña del grupo llamada Pamela le pregunta su nombre y María, mediante señas, le dio a entender que no podía hablar. Al instante, los demás niños del grupo comenzaron a susurrar. ¡Qué pena! No quisiera ser como ella. Mejor no le hagamos caso. Mientras María regresa a su casa muy triste por lo que aconteció. Pero aparece alguien. Andrea, una niña que formaba parte del grupo, se le acerca a preguntarle si quería jugar. María, muy emocionada, acepta. Así fue como Andrea comprobó que la peculiaridad de María no era un impedimento para que ella pudiera compartir con los demás. Mostró que ella no era igual que el resto. Con el tiempo se volvieron grandes amigas. Andrea decide aprender sobre el lenguaje de señas para tener una mejor comprensión con María. Juntas tienen como objetivo ayudar a más personas que se encuentren en situaciones similares a las que ellas pasaron, ya sea vencer sus miedos, sus inseguridades, y así transformar lo negativo en positivismo de la misma manera que ella lo hizo. La moraleja: al final todos somos diferentes, tenemos esa actitud positiva y natural donde se trata de formar la empatía y enseñar a comprender y a valorar las diferencias con el objetivo de romper los diferentes estereotipos con los que se enmarca a las personas con discapacidad.